Derecho al diálogo, un espacio de difusión y promoción de los derechos humanos, con entrevistas, opiniones, noticias y música. Derecho al diálogo, una iniciativa de las organizaciones sociales que integran las mesas de diálogos en el Senado. Conducido por Lía Méndez y Gabriel Bulgach. Buenas tardes amigos, luego de una pausa obligada por feriados el lunes pasado, nos reencontramos en Derecho al Diálogo, un programa de las organizaciones sociales que integran el ciclo de diálogos en el Senado. En este lunes 24 de agosto nos encontramos con la mesa de niñez y adolescencia del ciclo. Estamos con su coordinadora, Elina Riquelme. ¿Cómo estás, Elina? Hola, buenas tardes. Nos vamos a tener que acercar un poquito al micrófono para que se nos escuche. Ok. ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Trabajando, participando en esta mesa que tiene estas particularidades de atender nada menos que los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ok, estamos también con dos integrantes de la mesa también. Por un lado, la doctora Laura Selene Chávez Luna, todo ese nombre sí. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es nuestra especialista en cuestiones legales, artículo 1, artículo 2, está con la Constitución, con el Código Civil nuevo, con todo. Hoy vamos a dedicarle, creo que un rato, a ver un poco qué nos depara el Código Civil nuevo que entró en vigencia el pasado 1 de agosto en términos de niñez. Quizá algunos sepan, quizá todavía no. En este país tenemos un Código Civil nuevo, o sea, cambian las leyes o cambian las reglas a partir de las cuales las personas físicas, las personas jurídicas, de algún modo plantean un vínculo entre sí después de ¿cuántos? 100 y pico de años. Exactamente, Vélez ya está, no está más entre nosotros. Vélez Sarsfield quedó, como digo yo, vetusto. Vetusto, es simplemente ahora un club de fútbol. Tal cual. Igualmente creo que no tienen esos códigos porque van a ser como una reliquia, de alguna manera. Bueno, pero es de donde venimos. Pero está bueno, me parece interesante que después de así por hablar rápido, 150 años, la sociedad argentina se haya permitido como de algún modo ayornar o actualizar lo que es un código civil. Bueno, ya estaremos dentro de un rato hablando de eso vinculado a temas de niñez. Y estamos también con Daniel Gómez. Daniel es sociólogo. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ahora nos va a contar un poquito más algunas particularidades. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al correo ¿cómo era el correo del programa? El programa es derechoaldiálogo@gmail.com y a los teléfonos 4378-5546. Pica, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Después de 2 semanas que no nos vemos, sigue haciendo calor acá en el estudio. Afuera es un frío de perros. Esperemos que el clima este invierno ya nos vaya dejando una vez por todas. Elina, ¿cómo está la mesa de niñez? ¿En qué andan? Bueno, la mesa de niñez trabajando algunas cosas que ya enunciamos en el programa anterior, que tienen que ver con la investigación por el caso de una muerte trágica en un instituto de detención, y lo otro, la organización del encuentro de adolescentes en el Senado en la segunda edición. Que eso va a ser el día... Eso va a ser el día 2 de octubre, que coincide con el Día de la No Violencia, y que, bueno, a nosotros nos parece más que adecuado que sea ese día, porque nosotros lo ponemos bajo un lema que en realidad es un artículo de la Convención y de la Ley Nacional, que es por el derecho de los niños a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta, que eso me parece que es la parte más importante de todo esto,
porque escuchados podrían ser escuchados, pero muchas veces la opinión de los chicos no es tenida en cuenta. No estaría en cuenta. Sobre eso podemos hacer un agregado también. Quizá los oyentes sepan que el 2 de octubre fue declarado Día Internacional de la No Violencia porque es el natalicio de Gandhi. Uh-huh. Desde la Dirección de Relaciones Institucionales, o sea, nuestra inclusión institucional del Senado, hace un par de años promovimos una ley nacional que finalmente fue promulgada, no me pregunten ahora el número de la ley porque no me acuerdo, que fija el día 2 de octubre ahora como Día Nacional, uh-huh. porque ese Día Internacional pone un marco general, pero de algún modo no tiene como mucha más implicancia que eso. Al traducirse una ley nacional, esto implica que, por ejemplo, una de las consecuencias que tiene, el Consejo Federal de Educación tiene de algún modo la obligación de incluir en el calendario escolar de todo el sistema educativo a estos días, digamos, que la ley promulga, digamos, que se conmemoren y que de algún modo pautan como para que en las escuelas se organice algún tipo de actividad. Uh-huh. Así que, bueno, estamos contentos también por eso, porque de algún modo a partir de este año el día 2 de octubre entra dentro del calendario escolar y todo el sistema educativo debe considerar algún tipo de actividad para hacer para promover la no violencia, para promover la cultura de la no violencia, no solamente para contar la historia de la lucha no violenta de Gandhi, sino un poco para plantear esa cultura de relación, esa cultura creo que justamente la no violencia tiene que ver con poder simbolizar de alguna manera todas aquellas pulsiones agresivas que puedan llegar a venir desde cada uno de nosotros, y me parece que bueno, lo simbólico por esencia es la palabra, así que dar un espacio para la palabra me parece que sería más que adecuado, ya sea en lugares como los colegios, y bueno, en nuestro caso me parece que privilegiamos eso porque también va en ese sentido. Bueno, les propongo entrar en tema con esta cuestión. Creo que hay una discusión, por ahí hoy está media como quieta, pero en su momento tuvo trajo un poco de ola respecto de hay dos discusiones en realidad. Primero, ¿cuándo comienza la vida? Nuestro Código Civil, este Código Civil nuevo finalmente, digamos, propuso o el país adopta una visión en cuanto a que la vida comienza en el momento de la concepción. Hay otras visiones, así por hacer una cosa simplista, que es que la vida humana comienza al momento en que se produce el cambio de medio. El cambio de medio me refiero al cambio del medio interno a la madre al medio externo, donde esa vida va a desarrollarse, entre comillas, en el mundo. Pero hay otra cuestión que viene muy ligada a esa, que es la siguiente. Esa vida humana que llega al mundo, ¿llega con contenidos previos o llega, entre comillas, vacía? Bueno. Y va a ser, digamos, va a ir completándose en la medida en que se desarrolle justamente en el mundo. Digo, ¿a qué viene la discusión esta? Viene a, por ejemplo, una de las cuestiones que se podría derivar como tema es esta cuestión de si la violencia es una cuestión que está naturalizada o es un tipo de conducta que se aprende. En realidad, yo supongo que en esto habrá, como vos decís, distintas corrientes de pensamiento. Pero desde ya que estamos quienes decimos que el niño viene a un mundo de lenguaje que es hablado antes de nacer, viene a ocupar un lugar que está determinado antes de nacer, un lugar en la pareja, ya sea, bueno, de esa familia, de la pareja, en realidad. Si es que hubiese pareja, digamos. Sí, de lo que fuera. No sé por qué lo decís vos. Porque podría haber los casos en que sea uno solo. Sí, exactamente. El Código Civil nuevo habilita justamente esas formas. Pero tuvo que haber dos. Sí, de algún modo tuvo que haber dos, si es que no hubo fertilización asistida, etcétera, etcétera. Siempre tuvo que haber dos. Tenés razón.
Siempre tuvo que haber un espermatozoide y un óvulo y de algún lugar salieron. Exactamente. Es verdad. A eso me refiero. Bueno, y que desde ahí hay algo del orden del deseo que está puesto en juego, algo de un lugar que viene a ocupar, ya sea en el deseo de una madre, de un padre, de lo que fue. Bueno, es esto, digamos, y que cuando al nacer hay, digamos, algo así del orden de un baño de lenguaje, porque también es hablado. No hace falta remitirse a ninguna ciencia en especial, sino a nuestras propias experiencias, ¿no? Sí, en todo caso, digamos, por ahí desde la perspectiva que intentamos como seguir en esta idea de desnaturalizar lo que aparentemente está naturalizado social e históricamente, digamos, mucho se ha dicho respecto de códigos genéticos que se traducen y se van transfiriendo de generación en generación en términos de características que están naturalizadas. Eso ha servido para naturalizar el tema de las razas, eso ha servido para naturalizar a determinados grupos sociales. Es más, yo me acuerdo hace algunos años cuando había fuertes discusiones respecto de delincuencia y demás, hubo hasta gente que se animó a decir que ciertas conductas delictivas se transmitían como genéticamente. Digo, cuando uno sigue esa línea mental, en lo que te quedas es que una vida nueva tiene tantos condicionamientos de acuerdo a esa línea que aparentemente, digamos, su futuro está prácticamente resuelto antes de empezar. Entonces, yo particularmente no soy muy de esa idea de seguir en esta cuestión de la traducción genética. Yo creo que cada vida nueva que llega al mundo es una aventura nueva y una construcción nueva que obviamente va a tener condicionamientos, pero esos condicionamientos son sociales y como consecuencia son, digamos, construcciones. No hay nada predeterminado. Sí, yo creo que son con ese fundamento que vos decís, se han cometido aberraciones. Y tremendas. Me parece que, bueno, Laura podrá decir por ahí en lo judicial, ¿no? Bueno, yo sin querer menospreciar o descalificar una perspectiva interdisciplinaria, lo que quería rescatar es que el nuevo Código Civil no ha modificado la perspectiva, digamos, que se traduce en la ley, que, a ver, más allá de que hay muchísimas disciplinas que pueden estar relacionadas con una lectura integral de lo que es el fenómeno o la cuestión del aborto y del comienzo de la vida, en nuestra comunidad, quien aloja una perspectiva, digamos, hegemónica y que se impone es la ley. Entonces quisiera recuperar que el nuevo Código Civil lo que hace es recuperar el Código Civil de Vélez y en su artículo 19 habla del comienzo de la existencia y dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto no se ha modificado y yo quisiera hacer este señalamiento que va en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, el cual es un tratado de derechos humanos que la Argentina tiene incorporado con jerarquía constitucional y que nosotros particularmente en el momento en que suscribimos ese tratado hicimos una reserva. En esa reserva lo que nosotros expresamos es que para Argentina se entiende que es no solamente un niño menor a 18 años de edad, sino que es desde la concepción. Es todo lo que quisiera decir como para que los oyentes tuvieran claro que esta es la perspectiva, digamos, de derechos. Después podemos discutir todos los fenómenos por el cual el aborto se ve abordado por distintas aristas. Pero me parece un tanto, y quiero ser muy respetuosa de mi compañera, cuando vos hablas del deseo. Esta es una cuestión que muchas veces la he visto desde la interdisciplina y que desde ya no puede ser desdeñada porque hay derechos que tienen que ver con la progenitora biológica, ¿sí? Que puede querer ejercer o no esa función materna, pero me parece, y no voy a usar la palabra peligroso, me parece que no es viable, ese es un término mucho más democrático, decir que es a partir del deseo donde se construye esta posibilidad de que el niño venga al mundo. Porque nosotros sabemos de situaciones donde ha habido violencia ejercida contra las niñas que quedan embarazadas y a un niño que viene al mundo. Ese niño no es menos niño o es menos persona porque no haya sido deseado. Esto me parece importante. No, bueno, eso me parece que es la riqueza de la interdisciplina, digamos, de sumar y de proponer distintos enfoques para analizar como una misma situación. En todo caso, digamos, voy a hacer una aclaración, permíteme, porque en realidad esto sería, estábamos hablando como de situaciones por ahí
ideales. Y es posible que cuando uno habla en esos términos, sí, se tienda a universalizar algo que en realidad es atendible en su particularidad. Cada caso singular amerita que sea tratado y tenido en cuenta así como lo que es, como un caso singular, sí, con sus particularidades, con todo, con su historia, sin sí, dudas. Y para la ley creo que es así, ¿no? Entiendo que, ¿no? La ley lo que trata de hacer es albergar la mayor cantidad de biografías posibles con un estándar general. Lo que yo quería señalar es: vidas son todas, niños son todos, deseados o no deseados. Esto desde ya va a repercutir luego en los procesos personales, en la propia historia, en la subjetividad, y no puede de ninguna manera ser desdeñado. Pero desde una perspectiva de lo que es el sujeto de derecho, son todos. Sí, claro, pero en todo caso... Solo que esto iba en realidad iba en dirección a lo que vos estabas enunciando respecto de si había algo que venía o no, o el niño era como una tabla rasa, como se le decía en algunos momentos en cuestiones educativas, ¿no? Y no traía ningún contenido, digamos, y que esto iba a ser llenado en lo social. A eso iba más en esa línea, ¿no? Bueno, pero me parece que esas dos concepciones están ahí y de algún modo no creo que vayamos a tomarnos el programa para analizar las consecuencias, pero creo que tienen muchas consecuencias. En todo caso, la ley no pareciera dar mucha bola a esta cuestión, y no es que la ley sea la sabiduría del mundo, pero en todo caso... Perdón, no es la sabiduría del mundo, pero es el consenso que tenemos para poder en una sociedad civilizada mínimamente tener un marco por el cual manejarnos, donde tu subjetividad y la mía tenga un orden, porque si no el desborde de la subjetividad, digamos, ¿dónde encuentra? A ver, el control social, porque claramente hay un control social sobre eso. Sí, desde ya que no es claro, no es nada ingenuo, pero voy que al hecho de tu subjetividad y la mía, así que el deseo, bueno, ¿y dónde encuentra el punto límite? En la ley, y el consenso expresado es en lo normativo. Sí, en todo caso, digamos, para desembrollar este embrollo, el asunto iba a lo siguiente. Hay toda una discusión respecto de si ¿se acuerdan que veníamos del tema del Día de la No Violencia? Sí. De ahí venía el asunto. Entonces, la violencia como forma de comportarse una persona en el mundo es una cuestión que se aprende, es una cuestión que está traducida genéticamente de generaciones en generaciones. Son dos visiones que me parece que son distintas. En todo caso, todos aquellos que puedan promover una visión naturalista donde ese ser que llega al mundo ya viene con contenidos que le ha llegado, no importa de dónde, pero una cosa es que ese ser que llega al mundo no llega vacío y es todo aprendizaje lo que le resta, sino que ya llega con algunas cosas, insisto, no importa de dónde viene. Bueno, alguien podría decir, bueno, el comportamiento violento es una de las tantas cosas que ha incorporado antes de llegar al mundo. Daniel, lo que quisiera aportar es esto: no podemos hablar de violencia en un sentido singular. En realidad tenemos que hablar de violencias en plural y pensar, digamos, que tiene un montón de direcciones y de determinantes culturales. En primer lugar, en una mesa como esta, que es de diálogos sobre derechos del niño, a mí me interesa destacar la violencia que hacia los niños, digamos, que tienen como vector dirigida hacia los niños, en los contextos en los que nacen, en los contextos familiares, y en qué sentido, tomo lo que dice Laura, todos son niños, y las leyes, la convención y demás leyes de protección y de promoción de los derechos del niño justamente apuntan a igualarlos en esa condición, a darles una batería importante de derechos y garantías para que mínimamente se puedan igualar esas condiciones. Sabemos que los determinantes sociales hacen que eso no pueda, digamos, ser atenuado de manera definitiva, pero hablaría más bien de violencias más que de violencia. Claramente los niños no nacen con ninguna característica claramente para vos predispuesta hacia la violencia, claro, sino que en los contextos culturales en los que se desarrollan es donde la van adquiriendo. De todas formas, es importante mencionar, para no caer en una especie de culpabilización, digamos, a una cultura o a un sector social, que justamente, primero hay una violencia ejercida por algún sistema en particular, económico, de asignación de recursos, etcétera, hacia esas familias. Esas familias pueden tener o no un comportamiento diferente al que nosotros consideramos el correcto, pero son respuestas, digamos, a
a un montón de determinantes sociales que, por supuesto, excederían el periodo de tiempo de este programa, digamos. No me quiero extender al punto, pero sí señalar, digamos, que no existe algo así como la violencia, sino como plural, violencias. Ok, entonces yo propongo lo siguiente: dejemos para filósofos, genetistas y etcétera estas discusiones de si la gente llega o no con algún tipo de contenidos, o si todo es aprendido, o si hay una parte que viene naturalizada y uno es como reflejo de esa naturaleza. Yo particularmente también creo que no, y que de algún modo una existencia que llega al mundo es puro aprendizaje. Tabla rasa es como suena feo, está medio como usado, es un término que se ha usado, yo diría más vale una conciencia vacía o casi vacía, que tiene que ser completada, que tiene que ser llenada en la medida en que se van aprendiendo vínculos y distintos tipos de respuestas en el mundo. Si les parece, hacemos una primer pausa, salimos de este embrollo en el que nos metimos. Alguien nos convidará un mate, supongo, pero no sé. Vamos con un primer tema, que es ¿cuál, Elina? De la portuaria. Un tema de la ¿Cómo? Ah, no, sí, a través de tus ojos, me dice, sí. A través de tus ojos, de la portuaria. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? Donde sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas, y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar.
BCN Radio, Radio, Radio. www.bcnradio.com.ar. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede Hola, te invitamos a que todos los martes a las 14 horas escuches Historia de Mujeres. Un programa que recorre la vida de mujeres destacadas. Te esperamos, somos Analía Bianchi y Mariana Cachia por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con un gran espacio cultural. El mismo se encuentra abierto a todo público, con áreas destinadas a exposiciones de plástica, historieta, fotografía y murales. Además, está el patio de encuentro y el café de la biblioteca, donde se realizan actividades multidisciplinarias, salas para talleres, seminarios o jornadas, y el auditorio Leonardo Fabio, cuyo nombre es en homenaje al gran cineasta del cine argentino. El mismo cuenta con tecnología 3D y capacidad para 130 personas. Allí se proyectan los ciclos de cine, conciertos, conferencias y presentaciones de libros, entre otras actividades. Toda la programación cultural está dirigida a la socialización del conocimiento y el arte y a incentivar la creatividad de artistas jóvenes que encuentran en nuestro espacio cultural la posibilidad de compartir sus obras. El espacio cultural de la BCN se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas en Adolfo Alsina 1835, tercer piso. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Amigos, bueno, hemos tomado la decisión en este intervalo de salirnos de los asuntos filosóficos que no vamos a poder resolver hoy. Daniel, es la primera vez que nos está visitando. Contanos un poco, contanos algo. Vos sos sociólogo. Sí, ¿cómo estás? Soy sociólogo, soy graduado de una carrera de especialización en infancia, varias, en Derecho al Niño, Infancia y otras. Pertenezco a un colectivo que se llama Políticas de Infancia, que venimos estudiando hace varios años temas relacionados, básicamente con lo que es el sistema de protección integral. Así fuimos conociendo a muchos compañeros del camino, como Laura, como Elina, como vos, y bueno, gracias a eso es que estamos hoy invitados acá a dar nuestra opinión. Ok, muy así, digamos, si vos estás hace mucho tiempo en esto, ¿qué dirías? ¿Que la situación de niñez va como mejorando desde el punto de vista institucional o no? Yo sé que es muy simplista. Hay varios planos, digamos, en algunos planos que son el plano discursivo y el plano, digamos, de las políticas generales, hemos ido mejorando, porque tenés algunas políticas específicas como la asignación universal por hijo, etcétera, que permiten en el plano general ir mejorando, porque también va mejorando por la salud pública, la educación pública, etcétera. Ahora, en el plano más específico de las medidas de protección integral o las medidas especiales, en mi opinión no se ha mejorado, pues se han verificado, digamos, todavía modelos de intervención muy irregulares, con poco sostenimiento en el tiempo, con pocos recursos humanos o con recursos humanos que están poco tiempo por las modalidades de contratación, etcétera, lo que hacen que el sistema ahí pierda mucha eficacia.
Ok. Uno de los temas que nos propusimos conversar en el programa de hoy tiene que ver con las novedades que este nuevo Código Civil nos plantea en términos de niñez. Laura, con el Código Civil abierto, ¿qué novedades nos plantea el Código Civil en materia de niñez? Bueno, tomando acá lo que decía Daniel, hay un avance en materia normativa, es decir, que este código se inscribe en una lógica que tiene que ver con el reconocimiento de derechos y la ampliación de derechos para un colectivo muy vulnerable como es el de los niños, niñas y adolescentes. Y también, y esto quiero explicarlo, no solamente de ellos, sino también de sus familias y de cada uno de los miembros de la familia como algo singular. Pero perdón, para los que no saben o de última lo repetimos. En el año 94, año en que fue la última modificación de la Constitución Nacional, se incorporaron los tratados internacionales con jerarquía. Ahí se incorporó la Convención de los Derechos del Niño. Luego se promulgó una ley nacional. Esa ley es muy importante, es una ley que yo iba a tomar, que es el antecedente, digamos, de mayor reconocimiento de derechos, que es la ley 26061. Esa ley, que es del año 2005, genera un quiebre para mí de manera institucional entre lo que eran las viejas protecciones de persona y lo que es una mirada de una ley que reconoce al niño como sujeto de derecho y que va de alguna manera a reglamentar o a pormenorizar aspectos amplios que la Convención de los Derechos del Niño estatuía. Por ejemplo, cuando te habla la Convención en el artículo 12.1 del derecho del niño a ser escuchado, a participar activamente en todo proceso que le concierne a sus intereses, el artículo 27 de la ley 26061 te va a explicar qué quiere decir ese derecho a la participación. Lo explica. ¿Cómo se instrumenta? Tal cual. Por ejemplo, te dice que el niño tiene derecho a, por ejemplo, designar un abogado especializado en niñez y adolescencia como un abogado del niño para contar con una adecuada defensa de sus derechos. Eso es algo muy puntual. Así como te puedo dar ese ejemplo, hay un montón de otros ejemplos donde la ley 26061, que por ejemplo te va a explicar qué se entiende por interés superior del niño, que es un concepto, un principio paraguas que alberga un montón de situaciones y que a veces se utilizan jurisprudencialmente, o sea, los operadores para tomar decisiones que auténticamente consultan ese interés y a veces en realidad no, son miradas adultas. No, me gustaría aportar esto. En realidad la ley 23.849 del año 94 es cuando se incorpora los principios de la Convención a nuestra Constitución Nacional. Es decir, se ha ido avanzando jurídicamente, digamos, a lo largo de estos años. De hecho, hay leyes provinciales como la de Ciudad de Buenos Aires, la 114, que es anterior a la 26061. Claro. Pero me gustaría aportar en ese sentido, Laura, para decir que a veces la lectura que hacemos de esas leyes en los diferentes estados locales hace que justamente las diferencias en la política de intervención sean tan diferentes y a veces tan poco eficaces. Todas están con arreglo a una legalidad, pero dentro de esa legalidad se puede mover para un lado o para otro, que hace que diferentes situaciones se vayan complejizando. Esto que dice Laura es muy importante, cómo leemos al interés superior del niño, porque puede ser leído, digamos, desde el mundo adulto y decir, bueno, esto lo hacemos en función del interés superior de este niño, pero en realidad está replicando prácticas del paradigma anterior al patronato, como por ejemplo separar a ese niño de la familia, cuando en realidad hoy eso, si la familia está y tiene presencia, aunque sea diferente a lo que nosotros pensamos como una presencia cultural ideal, ese niño tiene que permanecer con su familia. Si se lo secuestra, si se lo saca de su familia, estamos dentro del marco de la ilegalidad. Pero por eso discúlpame, Laura, te hice esta acotación. No, estoy totalmente de acuerdo, porque lo que quería marcar es que la ley 26061 es una ley que es nacional, es decir, se aplicaría en todo el territorio de la Argentina, pero si nosotros reconocemos estas inequidades de las que habla Daniel, que tienen que ver, por ejemplo, con asignaciones en cada provincia de lo que son recursos de política pública para lo que es el sistema de protección y promoción integral de los derechos, ahí vamos a ver que por ahí lo que es un operador trabajando para restituir derechos de un pibe acá en la Ciudad de Buenos Aires no es igual que lo que ocurre, por ejemplo, no sé, en Catamarca o en Formosa. Esas inequidades se trasuntan en una cuestión territorial. La ley es para todos. Después cada una de las provincias tiene la facultad de obviamente adherir a esa ley o dictar leyes propias. En este sentido, este nuevo código se inscribe en esa lógica y por ahí hace otros señalamientos que en realidad ya venían incorporándose, que los veníamos militando, que es la ley de protección integral, la 26061. Yo en mi trabajo cotidiano la venía usando, pero ¿qué es lo que ocurría? Al tener un código civil que era de alguna manera incompatible en algunos aspectos con este avance de la ley de protección integral, que no derogaba el código civil, había estas fisuras, estas tensiones, y dependíamos de los operadores para saber cómo restituir derechos. Yo, en mi caso particular, lo que siempre tenía claro es que la Constitución, sus tratados y esta ley estaban por encima del Código Civil vetusto, porque era incompatible en cuanto violaba derechos y garantías. Hoy, afortunadamente, con esta nueva legislación,
tenemos ya, digamos, directivas específicas para los jueces que tienen que resolver conforme a estos principios. Uno de los que marcaba el INA, digamos, cuando empezamos a hablar sobre este tema, tiene que ver con el derecho de los niños a ser escuchados. Se observa en todo el Código Civil que hay un principio que tiene que ver con la participación de los niños y su derecho a ser escuchados. Habla de los grupos vulnerables y los menciona específicamente, y también a personas que tengan discapacidad. Es decir, que vamos a ver, por ejemplo, en adopción, en cuestiones que tienen que ver con la comunicación y el contacto adecuado con el otro progenitor, en la famosa construcción de planes de parentalidad, que siempre al niño se exige que se lo escuche. En el caso de adopción, particularmente, se dice que se lo tiene que citar al niño, que el juez debe citarlo, y en particular, cuando ya se está por establecer la adopción, el juicio de adopción, si tiene 10 años, el niño debe dar su consentimiento. Es decir, que ha habido un avance importante en lo que es el reconocimiento del derecho a ser escuchado y, lo más importante que dijo el INA, que su opinión sea tenida en cuenta, porque también si no escuchamos a los chicos adecuadamente, ese derecho se desdibuja o se transforma en algo, digamos, procedimental nada más, que, a ver, con mucha suerte sería una garantía de procedimiento, pero si no se cumple es una ficción. Y acá lo que me interesaría, que por ahí mis compañeros puedan aportar, es cómo esto incide, o sea, una ley no va a ser magia. Esta ley entró en vigencia el 1 de agosto. ¿Qué pasa con las prácticas que los operadores de este sistema vienen sosteniendo? ¿Qué pasa también con las prácticas que las familias vienen llevando a cabo? O sea, porque a partir del 1 de agosto este código entró en vigencia, mágicamente no cambia el comportamiento de las personas. Y te agregaría, Laura, ¿y qué prácticas reproducen también los diferentes estados locales y los diferentes programas y políticas públicas, más allá de los operadores como sujetos de la práctica, pero también muchas veces esa práctica está enmarcada en una práctica institucional un poco más abarcadora, y ahí es donde esto también está faltando aceitar esos engranajes para que se dinamicen una nueva lógica. Pregunta: si nosotros tenemos una constitución en la que están incluidos los instrumentos jurídicos internacionales, si tenemos ley nacional, si cada una de las provincias a raíz de esa ley nacional o antes ha elaborado sus propias leyes provinciales, ¿en qué sentido para todo lo que es el tratamiento de niñez hace falta, digamos, qué es lo que suma este nuevo Código Civil? Bueno, este nuevo Código Civil, como rige todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con las relaciones civiles entre particulares, también las relaciones con el Estado, pero en materia de lo que es familia, lo que hace es estatuir que estos principios primero se aplican a nivel, el Código Civil es un código que se aplica a nivel nacional, o sea, en todo el territorio. Entonces, no es una facultad de cada provincia, es una norma de fondo, es una obligación. Entonces, más allá de lo que cada provincia quiera legislar, esto es obligatorio para todos los jueces. Pero en todo caso, este nuevo Código Civil puede, o digamos, te lo pregunto en términos concretos, ¿entra en contradicción con la Ley Nacional de Niñez? No. No, al contrario. Que viene es a tomar muchas de estas cuestiones que ya estaban dentro de la Ley de Protección Integral, y lo que hace es estatuirlas en procesos específicos que atañen a niños y adolescentes y familia. Es decir, que ha hecho como una bajada, voy a decirlo de esta manera para que se entienda, de los grandes principios de la ley que ya veníamos militando, pero para todas las cuestiones de familia. ¿Sí? No solamente para lo que tiene que ver con protección integral. La protección integral es un paradigma que se aplica siempre que esté un niño, siempre que intervenga un niño o niña adolescente. Lo que ocurre es que al estar inscrito ahora dentro del Código Civil le da como otro tipo de orden. Y sobre todo ¿a quién? A los magistrados. Este código le da muchísimas facultades a los jueces. Y en materia de familia también. Entonces creo que es auspicioso que se establezcan estos principios para que tengan algunos estándares, porque lo más importante en materia, por mi práctica profesional veo, es que a veces se resuelven cuestiones de familia donde se vulneran derechos de los niños sin estándares jurídicos. Y si no hay estándares, esto trasunta en que hay una violación al debido proceso. ¿De quién? ¿Del adulto? No, del niño, porque se lo separa de la familia, se prolonga su institucionalización y no se trabaja sobre cuestiones que tienen que ver con el fondo. Por ahí yo lo que te quería preguntar, Daniel, que vos dijiste, los operadores en las instituciones. Yo soy muy partidaria de creer que las instituciones las hacemos las personas y que los operadores a veces tenemos que luchar contra esas instituciones, esas estructuras, esas superestructuras para generar el cambio, porque si no los de arriba no quieren que haya cambio. No, coincido, digamos, el cambio en la práctica individual, en la práctica profesional es fundamental, pero esa práctica está enmarcada en decisiones políticas, en marcos teóricos, en marcos ideológicos, y a veces ese marco limita la práctica de ese compañero, de esa compañera que quizás desde su militancia encuentra una frontera en esa lógica. A eso me refería.
porque todavía... hay culturas organizacionales. De acuerdo. Falta mucho de construir, que están tan afianzadas, están tan instaladas, que es muy difícil trabajar con los actores para que puedan ir reformulando esas prácticas. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando vos contratás un personal de la educación, tanto pública como privada, o, un nuevo docente o un profesional, en todo el territorio del país, sabés que lo contratás con arreglo a derecho, digamos, con derechos laborales, etcétera. A nadie se le ocurriría contratar a un maestro y precarizarlo. Sin embargo, en el área de niñez, ven con una jornada hace 2 o 3 días, se sigue verificando que se siguen contratando operadores en condiciones más que precarias. Y esa precarización de esa contratación un poco precariza la política, porque saben que son contratos por ahí por 6 meses y después no van a estar, etcétera. Bueno, eso es parte de la cultura organizacional. Y justamente, y se verifica llamativamente, que quedará quizás para otro programa, otro encuentro, otros momentos de reflexión, por qué se sigue verificando específicamente en el área de niñez, en los diferentes programas de infancia, esta condición, esta situación, donde por ahí se firma. Donde se reproduce el maltrato también. Exactamente. Todo el tiempo. Exactamente. Yo creo que pero a ver, hay algo que yo quiero decir en relación con hay estructuras. Pero bueno, tenemos que tirar esas estructuras abajo. Sí, totalmente. Hay que tirarlas, hay que derribarlas. Justamente lo que se da en eso estamos, momento, Laura. Se da en este momento esto como paradigmático de tenemos todo este cuerpo legal, tenemos las leyes. Ahora, ¿cómo aportamos a la nueva institucionalidad que hace falta para que esto se materialice? Porque yo quería preguntarte a vos, Laura, ¿qué aporte hace este código para que, por ejemplo, no se produzcan fallos aberrantes como los que hemos escuchado hace poco tiempo atrás? Bueno, en esto te voy a decepcionar, porque que este nuevo código haya entrado en vigencia, eso no significa que no nos vamos a encontrar cotidianamente por ahí con algunas sentencias, algunas resoluciones que vulneren el espíritu del código, que vulneren específicamente alguna normativa. Por eso dentro de lo que es el sistema hay medios de impugnación, hay recursos para que las partes puedan apelar esas decisiones basándose en otras normas, diciendo usted ha violado esta norma, yo me siento agraviado, se expresan agravios, y por eso es importante que todas las partes cuenten con el ejercicio de lo que es el adecuado derecho de defensa, que los niños tengan sus abogados, que los defensores de menores trabajen adecuadamente, que cada uno de los abogados esté bien formado. Todos tenemos una corresponsabilidad, porque el código porque existe esta nueva norma no quiere decir que todo va a salir bien y que nadie va a fallar en contra de los derechos del niño. Así como hasta ahora vimos, por ejemplo, el fallo de que vos hablabas, el de los doctores Piombo y Sal Yargués. Esto ocurrió, pero no porque no existieran normas que a ellos les permitieran haber tomado una decisión en otro sentido. El juez no está atado de manos. Son decisiones. Son decisiones que se toman, y me parece importante decirlo, porque estos 2 jueces fueron visibilizados, es decir, se mostró esta situación. Pero ustedes saben la cantidad de jueces que hay en la justicia federal, en la justicia ordinaria y en la justicia en materia de familia, que fallan en contra de los derechos del niño, obligando a revinculaciones con abusadores y demás. Y esos jueces, nadie sale a visibilizarlos todavía. Y las normas están. Entonces, la ley no hace magia. Creo que tiene que ver un poco con el rol que todos tenemos dentro de esas situaciones para visibilizarlo y litigar y pelear contra ello. Porque la realidad social no va a cambiar porque haya una nueva ley. Amigos, tenemos que ir a una próxima tanda. Creo que vamos con un tema de Calle 13. Hermoso. Avanti. Ojo color de sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza
Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce y la inocencia por fin no se... Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Amigos, repetimos los medios para comunicarse con nosotros: derechoaldiálogo@gmail.com es nuestro correo electrónico y el teléfono es 4378-5546. Creo que nos quedó algo pendiente de que vos querías comentar respecto del aporte del nuevo Código Civil a la temática de niñez. Bueno, a diferencia del código anterior que hablaba de un deber de corrección de los papás, de los padres, que ahora se llaman progenitores porque pueden ser personas hasta incluso del mismo sexo también, lo que se expresa con claridad es la prohibición de malos tratos y el auxilio del Estado cuando haya situaciones que requieran que el Estado se encargue de, a través de los diferentes servicios, de orientar a estos progenitores que están teniendo algunas dificultades en el ejercicio de lo que es la responsabilidad parental. Pero está prohibido totalmente el castigo corporal, en cualquiera de sus formas. Es decir, malos tratos, cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Hago esta aclaración porque por ahí no importa si fue el Papa, si fue algún político, nos es totalmente irrelevante. Es una cuestión de derechos. A los niños no se les pega, ni con una varilla, ni con nada, no se les grita, no se los insulta. Entonces, empecemos a mirar esta normativa con respeto. O mejor dicho, espera, gritar, insultar, etcétera, etcétera, hay que entenderlo como una vulneración de sus derechos. Es una vulneración de sus derechos, o sea, se encuentra incurso en lo que es el maltrato. Es maltrato. Entonces empecemos a pensar en lo positivo. ¿Cuáles son las acciones que se compadecen con el buen trato hacia los niños? ¿Sí? Me gustaría que quizás algunos políticos y algunos religiosos empezaran a hacer campaña para auspiciar el buen trato y no dejar de dar ejemplos de cómo hay que seguir maltratando a los pibes. ¿El Código Civil anterior no decía nada de esto o proponía incluso que los padres agarraran varillas, agarraran cosas? No, el tema es que el código anterior, como estaba anclado en una perspectiva de derechos distinta desde lo que era el rol de la patria potestad, del poder del padre y de la madre, lo que les decía, ustedes tienen el deber de corrección, y al tener este deber de corrección se entendía que tenían una variedad de, digamos, medios para poder implementarlo. Entonces había que discutir hasta qué punto, por ejemplo, pegarle un chirlo a un nene es maltrato o no. Hoy la ley es clara, empieza diciendo se prohíbe. Y me parece fantástico que diga que se prohíbe. Es decir, a veces en este país, como tenemos esta cultura tan antidemocrática de los años 70, todo lo que se prohíbe se ve como que está mal. No, está muy bien, se prohíbe el castigo corporal. A los chicos no se les pega y se prohíbe todo lo que hace incluso al menoscabo psíquico también. Clarito, como el agua. A la violencia psicológica. Sí. O al tipo de trato. Nos quedó pendiente también que por ahí me gustaría que en la línea, si te parece bien, en algún próximo programa, creo que es un tema que merece tratarse, lo estuvimos conversando acá un poquito en la pausa, que tiene que ver las condiciones, o entre otras cosas,
las consecuencias o el impacto que podría tener las condiciones de contratación, las condiciones en que los operadores de la infancia están trabajando en todo el territorio, porque yo, digamos, siempre digo que para mí es una cosa que vale tanto para las personas como vale para lo social. Creo que lo nuevo hay que aprenderlo, y los aprendizajes a veces son lentos, a veces tienen estas cuestiones de ir acertando e ir corrigiendo, pero si la intención está justamente en aprender y en procesar, bueno, bienvenido, digamos, que haya situaciones que haya que corregir. Pero, digamos, ¿qué llevamos ya? Cerca de 10 años de implementación de la puesta en marcha de los sistemas de promoción y protección de derechos, y hay algunas cuestiones que ya no tienen que ver simplemente con formas de intervención, sino que tienen que ver con las condiciones de realización de esos sistemas, por lo menos en su aspecto, en su dimensión de las condiciones en que están trabajando los operadores sociales. ¿Te parece, Daniel, que lo dejemos para un próximo programa? Porque creo que sería interesante. Yo incluso creo que es importante, y que de alguna manera cuando decidimos hacer esta investigación, que seguramente nos va a llevar mucho más tiempo de lo que pensábamos, también apuntaba hacia ese lugar, ir a dar cuenta de qué manera se está cumpliendo con el sistema de protección integral y qué es lo que está pasando en las organizaciones, porque de hecho, bueno, de lo que hablamos es del caso de la muerte de un chico, que no es uno solo, que son muchos. Sí, hace poco hubo casos nuevos. Y hubo antes, sí. y bueno. Pero en todo caso, en relación al tema anterior, o sea, las condiciones de infraestructura y las condiciones laborales en que se están desempeñando los operadores de infancia y las consecuencias que tiene eso en cuanto a su recambio, en un montón de dimensiones, creo que podríamos intentar armar el programa que sigue de la mesa en relación a ese tema, y por ahí prever alguna entrevista, aunque sea telefónica, con gente de SENAF o con gente de por ahí de alguno de los servicios zonales, de alguna de los... Bueno, no sé, digo, podríamos como... Podría hacer una pregunta que sea algo así como, ¿se puede garantizar unos derechos vulnerando otros? Vulnerando otros de ninguna manera, bueno, claro. O sea, partimos... Nada, sí, creo que es un tema clave, nosotros lo venimos conversando Perdón, entonces, ¿cuál es el lugar que auténticamente le damos a la niñez? Si a los que trabajan con la niñez le hacemos eso. Exactamente. O sea, toda política social o toda política pública, antes de cualquier cosa es política, o sea, es una decisión política. Entonces, hay que entender la decisión política en todo el paquete de lo que se construye. Y vuelvo a decir, puede ser que una cuestión novedosa requiera de aprendizajes que la misma dinámica, digamos, de su implementación la va a dar. Creo que después de 10 años... las ideologías en esto. Exactamente. No, porque vos, lo que justamente salía en el encuentro que estuve hace 3 o 4 días es que esta práctica cruza casi todas las perspectivas políticas a nivel nacional. Exactamente. Es una práctica no prioritaria de ningún gobierno en particular, sino que tiene expresión pero ideologías más allá del gobierno. Me refiero a esto. A una mirada. A una mirada, correcto, a una forma de concebir al ser humano. No, de hecho, siguiendo un poco lo que vos decís, recuerdo cuando se armó la ley... creo que la 13298 en provincia de Buenos Aires, que implementa el sistema de protección en la provincia, hubo varios municipios, que es ahí donde había que construir los servicios locales, que directamente se negaron. No sé cuál será el estado de situación hoy, pero en un primer impulso, porque cada municipio tenía que firmar como la adhesión a la ley, y en todo caso convertir sus antiguas como formas de tratar la niñez a lo que la ley propone como los servicios locales. No sé hoy, porque hace rato que no estoy como muy al tanto, pero recuerdo de que hubo cantidad de municipios que resistieron. Hoy la mayoría adhirieron, pero de todas formas es un federalismo malentendido, digamos, los municipios no tendrían por qué adherir o no a una ley provincial. Bueno, deberían adherir automáticamente. Claro. Eso es otra discusión, y también es modo que tiene que ver del funcionamiento de lo político. Pero nada, nos queda apenas unos minutos de programa. Contanos, Celina, creo que están haciendo algunas cosas interesantes. No sé, me refiero a la mesa. Algo en particular. Antes que nada, y para no olvidarme, quiero recordar que tenemos una página de Facebook
donde de alguna manera vamos publicando algunas cuestiones y donde también sería bueno que haya intercambios, preguntas, que puedan de alguna manera, canal de comunicación. Un canal de comunicación que los distintos actores de la mesa podrán ir. ¿Cómo se puede buscar esa página en Facebook? Mesa de Niñez de Diálogos en el Senado. Mesa de Niñez y Adolescencia de Diálogos en el Senado. Así, búsquenla más o menos así, y que ahí se pueden establecer como canales de comunicación, postear cosas. Exactamente. Bueno, bien. Estamos haciendo ahora un proyecto con otra mesa, que es la mesa de trata también. Y ese proyecto lo estamos haciendo de manera conjunta. Son alianzas estratégicas. Son alianzas estratégicas en pos de la restitución de derechos de los niños. En este caso concreto estamos trabajando con una película que nos facilitó el director, que se llama La Guayaba. Es una película que trabaja sobre la trata y explotación de niñas acá en Argentina. Y Perdón, Lau, ¿es una película argentina? Es una película argentina que contó con el apoyo del Inca. El director Maximiliano González nos ha facilitado esa película para que pudiéramos los compañeros sentarnos a hacer un análisis de ella y de ver cómo armar una guía de trabajo para poder pasarla en algunas escuelas. La película es apta para jóvenes de entre 16 y 18 años. La idea es poder acercarnos a las escuelas con ese material que ya lo estamos casi terminando, poder hacer caminar como esa guía de análisis y reflexión de manera conjunta, hacer alguna modificación en base a lo que veamos si funciona o no. Y luego, finalmente armar como un documento final. Así que estamos abiertos a que las escuelas se contacten con nosotros, con cualquiera, pueden entrar al Facebook y dejar algún mensaje, la mesa de trata también, y es un trabajo de ambas mesas. Es un trabajo del que estamos muy orgullosos porque vamos a poder hacer algo de manera conjunta y que deja una huella en el camino para los pibes que quieran tomarlo después y los profesores. Perdón, a ver si entendí. Hay una película. La película se llama de nuevo La Guayaba. La Guayaba. Es una película argentina reciente. Sí, es del año pasado, del anteaño, sí. Que es sobre la temática de trata de personas. Sí. Y las dos mesas se reunieron, tomaron esta película y ¿qué armaron? Armamos una guía de trabajo y análisis y esa guía tiene que ver con distintos elementos que tienen que ver con la trata de personas. ¿Una guía para que la trabaje quién? Es una guía para que los jóvenes, junto a sus profesores y alguien de la mesa, pueda acercarse y hacer una discusión, amplio análisis, hacerla rodar. Es como una actividad orientada a los adolescentes, a los jóvenes. Luego de ver la película. Ok, y en base a la película para que se interioricen en todos los aspectos de la temática. Exactamente, porque es una película que hace distintos señalamientos de todo lo que tiene que ver con trata, con los métodos de captación, con las distintas estrategias, los distintos actores que intervienen en todo lo que es trata. Y te deja pensando y la idea es poder orientar también, porque esta película también plantea cierta angustia, que no queremos dejar a los chicos con angustia, sino ver, hoy en el día a día, qué se puede hacer frente a situaciones concretas que tengan que ver con una posible comisión del delito de trata, a dónde pueden recurrir, qué pueden hacer. Así que esta guía es muy rica porque les va a permitir pensar y posicionarse frente a este hecho tan complejo, ¿no? Y entre los 16 y los 18 años, donde pueden ser tranquilamente estos jóvenes sujetos o víctimas de este tipo de situaciones. ¿Y cuándo les parece que va a estar listo ese material? Y tenemos pensado antes de que termine septiembre ya está. O sea, en un mes más o menos. No, menos. Menos de un mes. En menos de un mes. Así que los invitamos por eso a que se contacten de las escuelas para que podamos empezar a hacer lo que se llamaría el piloting, a pilotear esta primera guía, y estamos abiertos a hacer modificaciones en base a lo que en las escuelas se vea que funciona o no. Ok. Amigos, se nos fue el tiempo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Nos veremos en el próximo programa de la mesa. Gracias, Laura. Gracias, Elina. El próximo lunes nos estaremos encontrando a las 4 de la tarde. Tenemos un programa un poco extraño. Va a ser de la mesa de afrodescendientes y no quiero plantear una cuestión de rivalidad, pero va a ser sobre el candombe porteño y el candombe uruguayo. No quiero decir versus candombe uruguayo. Va a tener que ver, va a haber amigos invitados que van a venir con sus tambores a darnos un poco. Ojo con los uruguayos, que son mis amigos. Ojo con los uruguayos. A conocer un poco las diferencias y similitudes entre el candombe argentino y el uruguayo, el candombe porteño y uruguayo, y ver cómo se ha vinculado eso con las distintas estrategias que han desarrollado estos grupos en estos dos países. Amigos, hasta el lunes que viene. Un gran abrazo para Pica, nuestro extraordinario operador técnico.
Nos estamos viendo. Chau, chau.